el eclipse del Sol Viejo y la incomprensión del inframundo y su guardián. Unos modernos de parranda se toparon con la entrada al infierno en Mitla, México. Resulta que los españoles construyeron sobre un templo zapoteca una iglesia a San Pablo, y ya bien avanzado el siglo XVII, un sacerdote escribió acerca de las estructuras subterráneas que habían elaborado los zapotecas. En el siglo XVII hubo gran inquietud acerca de la trascendencia. La división y caos que siguieron a la Reforma Protestante y que generarían un mundo nuevo, con una nueva mentalidad, inquietaron a los intelectuales del barroco que se afanaron en buscar los puntos de conexión entre el incipiente mundo materialista que iría tomando forma en la Revolución Industrial y aquel ya oscuro mundo simbólico de conexión con la trascendencia que quedaba ya demasiado atrás. Estas inquietudes llevarían al romanticismo, la explosión del sentimentalismo, tanto en el sentido de entusiasmo por las cosas intensas de la vida, como en el sentido de frustración y tristeza ante la constatación del sinsentido de una vida ligada al devenir absurdo de los vapuleos del destino. La contraparte al exceso sentimental tomaría forma en el positivismo, y el exceso frío y mecánico de este nos trae a nuestro tiempo de hambre de trascendencia. ¿Pero cuál trascendencia? ¿La auténtica trascendencia de la tradición o la ensoñación de una trascendencia en el camino descendente desde aquel barroco y aquel romanticismo que después se mecanizó y que ahora se digitaliza para dar después el salto a la hibridación entre el organismo vivo y el conglomerado cuantificado de dispositivos basados siempre en el acceso pasivo a la información? Los zapotecas sabían muy bien que en el acceso al inframundo se encuentra una dualidad engañosa, y los españoles erigieron allí una iglesia en honor a San Pablo. ¿Pero quién era San Pablo? San Pablo es el vivo, el consciente que una vez contempla el inframundo comprende el juego de la dualidad y de la ambigüedad en la interrelación entre el aspecto grávido y pesado de la coagulación cósmica y el aspecto etéreo de la disolución, de la salvación. Ambos aspectos se juntan misteriosamente para producir el efecto que conocemos como vida, pero que, insistimos, es labor del vivo, del consciente, escudriñar. Los españoles del siglo XVI y los zapotecas comprendieron cada cual desde su lado el simbolismo del inframundo y comprendieron también que la puerta, el umbral de paso entre una cosa y la otra, es el vivo, el consciente. Es el vivo que estuvo muerto pensando estar vivo y que ahora, estando vivo, se aparece a los demás como muerto, es decir, a aquellos que no comprenden qué es aquello que retiene al diablo, qué es aquello que le impide hacerse con el mundo de los vivos tal y como el propio apóstol explicó en sus famosas pero incomprendidas epístolas. Alguien nos preguntó por el próximo eclipse. Pues bien, diremos algunas cosas aquí. El barroco, del que hablamos antes, es la interpretación del legado de la cristiandad y ocupa el cuadrante de Saturno, y está en vinculación con la peste, el primer jinete del Apocalipsis. No entender la enfermedad es no entender la vida, y por tanto caer fatalmente cautivo en sus rigores. No es pues extraño que fuese en esa época cuando se produjera el nacimiento de lo que después sería la medicina fisiológica, vinculada al funcionamiento más material y mecánico del cuerpo. Así pues, que aquel sacerdote se pusiese a investigar las profundidades de la iglesia de San Pablo no tiene nada de sorprendente, aunque por supuesto es comprensible que resulte fascinante. El romanticismo, por su parte, es el desorden en la luna, el desorden del sentimiento y del impulso hacia lo sublime. Es ciertamente una guerra de liberación de las ataduras que impiden la consecución del objetivo ansiado. Es el vitalismo en su fuerza que después va a ser asentado, fundamentado en una visión concreta, un proyecto definido. San Pablo tuvo pues su viaje lunar conociendo el lado más oscuro de las pasiones, pero escuchando, en el momento adecuado, la voz de la trascendencia, la cual le encarga la concreción, y es esa la razón por la cual la Iglesia tiene como patronos a San Pedro y también a San Pablo.
Si el romanticismo estaba vinculado al jinete de la guerra, el positivismo, con su iluminismo de concreción material, está vinculado al jinete del hambre. Pero nosotros preguntamos, ¿cuál sol? ¿El de San Pablo o el otro? Precisamente ese otro del que el propio San Pablo habló y advirtió. Amigos, el eclipse solar actual es la caída fulminante y repentina de toda una forma de ver la vida, una larga herencia, una minuciosa elaboración de siglos que se presentó ante el mundo como el sol definitivo, el sol de todos los soles. ¿Pero lo es? ¿Es la civilización moderna el auténtico sol? ¿Es la vida moderna la auténtica vida? Y más aún, ¿es la propuesta moderna la auténtica trascendencia? Esto nos lleva al último cuadrante, el de la Tierra, el de la plasmación final, el paraíso terrestre. Después del positivismo, ¿qué vino? Un cierto descreimiento, sí, pero una nueva certeza también, la certeza de la no certeza, la posverdad. Ustedes ya saben qué jinete se corresponde aquí, y pueden ustedes estar seguros de que los zapotecas también lo sabían. Las civilizaciones precolombinas comprendieron perfectamente el simbolismo de la llegada de los europeos, y aquellos primeros españoles también. Por eso la Iglesia debía ser en honor a San Pablo, el vivo, el consciente, el que conoce la diferencia, el que distingue y, por tanto, el guardián exterior, guardián del inframundo. El eclipse de un sol es la salida de otro, la vida de unos es la muerte de otros. Ya saben, amigos, apóyennos, hagan like, suscríbanse, activen las notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Gracias por adelantado y reciban un muy cordial saludo.